¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Hoy nuevamente estoy trayéndoles Avance Rural. En este programa vamos a continuar con la entrevista que le realizamos en forma exclusiva al ingeniero Alberto Mario Piper. Ustedes saben que él vino específicamente a hacer una presentación en las 43ª Jornadas Agronómicas del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica del Chaco. En dicho marco tuvimos la oportunidad de estar charlando con él y realizamos una extensa charla, porque más que una nota fue una extensa charla. Ustedes saben que él es especialista en sistemas agrícolas de producción sustentable. Vamos a escuchar ahora cómo él viene trabajando en distintos países donde viene realizando las investigaciones y desarrollando todo lo que se pretende desde la firma al cual él trabaja para apuntar a una agricultura sustentable. Escuchémoslo. ¿Y ahí empieza a jugar dentro de todo ese esquema los bioinsumos? Totalmente. Todas las herramientas son importantes. Yo creo que nosotros tenemos que conocer las herramientas y sus prestaciones. Hay algunas cosas que son más eficientes que otras, pero tenemos que conocerlas y ver cuáles tenemos que utilizar y cuáles no. El tema es ese concepto de eficientizar, bajar el impacto ambiental, bajar la variabilidad, y hay algo que no hablé, que es la renta. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, el punto, si no hay renta no hay sustentabilidad de empresa, si no hay empresa no hay producción. Entonces, si no hay empresa no hay producción. Es que es así, ¿quién va a producir? O sea, aún el productor que hace en su casa un pedacito para vender, es un empresario. Porque él va a producirlo con las herramientas que tiene y con el conocimiento y va a vender. Si lo hace para consumo propio lo podemos discutir. Pero si él va a salir eso como su medio de vida chiquitito, es un empresario. O sea, ¿cuál es la escala de la empresa? De todas. Pero si no hay empresa, no hay producción. ¿Y eso los ambientalistas lo entienden? Es un tema muy difícil. Yo vengo de una ciudad, yo vivo en Pergamino, Buenos Aires, que nosotros tenemos toda una zona de exclusión, que sí, periurbana, son 1094 metros puestos, o sea, ahí ya puedo hablar, digamos, como parte del problema. Y otra vez, yo creo que ahí lo que está faltando es dejar de parte las ideologías y empezar a trabajar en construcción, y cuesta mucho. Hay mucha, yo entiendo el miedo, y el miedo no es racional, pero lo que en algún momento tenemos la posibilidad de ser líderes y de discutir, tenemos que dejar el miedo de lado y tenemos que ver las cosas y tratar de ir construyendo. Yo no creo en aguas separadas, lo que creo que se construye a través de puntos en común. Y tenemos un punto en común con todos los ambientalistas. Yo también soy ambientalista, que es lograr un mejor estándar de vida para todos. Correcto. Y yo ahora voy a cambiar un poquitito la óptica, porque me quedé pensando, vos estabas hablando de productores de 2.000 hectáreas hasta 2.000 hectáreas acá, productores mucho más grandes en Brasil y productores chicos en México. ¿Cómo es la experiencia de México? Porque nosotros acá tenemos productores medianos grandes, pero tenemos muchísimos productores chicos, que sumado todos esos productores pueden llegar a ser un volumen importante de producción de alimentos. Sí, tienen otra estructura, ¿no? Ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que ellos tienen la posibilidad de riego en muchas de esas zonas. Entonces tienen rendimientos muy altos, altas eficiencias de producción.
Entonces hay zonas con muy alta tecnología como Sinaloa, otras zonas hacia adentro con menor tecnología. Todo de eso depende. Yo creo que hay trabajos muy importantes en cuanto a cuál es la unidad mínima que debería tener para una determinada producción, porque no es lo mismo tener 100 hectáreas de maíz que 100 hectáreas de tomate. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que identificar. Para mí, yo no sé, hay productores que con 1 hectárea hacen más plata que otros que con 200, 300. Entonces, el tamaño no importa, sino la capacidad de generar que tiene ese productor. Yo me refería un poco a la estructura experimental que nosotros teníamos. Correcto. Y una pregunta, con respecto, el cambio climático ya está, es una realidad, estamos sufriendo inviernos calurosos con temperaturas medias superiores a los promedios. ¿Cómo dentro de todo ese esquema que ustedes están buscando, cómo encaja la realidad del cambio climático? Es que parte de lo que... El campo está visto como uno de los generadores del problema. Por lo que emite en el sistema productivo, en el uso del agua, pero en realidad el campo es uno, o sea, el campo, hablo del productor, es uno de los factores más grandes que podemos llegar a tener para la solución. La capacidad de almacenamiento de carbono que tienen los suelos agrícolas es muy alta. Parte porque ya lo hemos quemado y otro porque lo podemos incrementar. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en eso, en decir, estamos poniendo mucho hincapié en yo bajar mi huella de carbono. La huella de carbono viene por dos partes. Una que es la materia orgánica del suelo, que el suelo respira, es un elemento vivo y cuando respira quema. Entonces hay una cantidad de materia orgánica que se pierde. Yo tengo que reponerla. Ahora, lo ideal sería reponerla y un poco más, para que yo ir creciendo en carbono en el suelo. Entonces el carbono viene de la atmósfera. Y la otra es en el ajuste de mi proceso productivo. Yo tengo que poder ajustar mi proceso productivo eligiendo elementos, prácticas, tipos de fertilizantes. La siembra directa es nosotros no sabemos la bendición que tenemos al tener la siembra directa tan difundida y tan apretada. O sea, es una herramienta fundamental para esto. Pero podemos bajar las emisiones. Entonces, es un problema de balance. Entonces, si vos decís, yo estoy perdiendo 900 kilos de carbono, yo estoy en un proceso productivo, poner que esté 300, 400 kilos de carbono, no voy a hablar en dióxido, que es normalmente como están expresados. 200, 300 kilos de carbono, yo libero a la atmósfera en mi proceso productivo. Entonces, eso puede ser más o menos eficiente. Nosotros tenemos productores que están con 100 kilos en el proceso productivo y otros que están con 700 kilos. O sea, hay una variabilidad muy grande. O sea, que hay productores que todavía pueden ajustar muchísimo su proceso productivo para ser más eficientes. Y la otra es la captura de carbono en el suelo. Entonces, si yo puedo, estos 300 kilos que tengo acá, lo puedo colocar en el suelo, o sea, darle lo que el suelo está respirando, perdiendo, más estos 300 kilos, yo ya tengo un balance neutro. Y lo que nosotros estamos viendo en algunas zonas, más fáciles que en otras, estamos viendo que hay balance positivo. Nosotros estamos capturando, estamos por ahí, vos decís, son pocos kilos, sí, 50, 60, 70 kilos por año, por hectárea. Sacar la superficie es un montón las probabilidades que podemos llegar a tener de captura. Y eso se está trabajando a nivel mundial, ¿no? Continuando con la charla con el ingeniero Piper, él ahora nos describe cuáles son las tecnologías que vienen utilizando los productores
para tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es la tecnología de ese productor que genera 100 o 150 kilos de carbono contra el que produce 700? Y bueno, son estrategias de fertilización, del tipo de fertilizante, la cantidad de pasadas que tiene que ser. Lo que más influye en o sea, si cuando más pasadas vos tengas que hacer en el campo, más estás emitiendo, porque estás consumiendo combustible, algún producto estás tirando. Después la otra es qué tipo de productos estás poniendo. A nivel local, yo siempre miro a nivel chacra, ¿no? Yo no miro a nivel, pero a nivel chacra no es lo mismo un fertilizante que otro. Después a lo mejor cuando vos haces toda la huella de carbono desde la fábrica hasta acá y con el barco y todo lo demás, cambian las cosas. Pero a nivel chacra, que es lo que a nosotros nos interesa, no es lo mismo aplicar un fertilizante que otro. Otros que son, el nitrógeno es el principal factor, ¿no? En este efecto de... entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, yo elijo el fertilizante, elijo la forma que lo aplico, cuándo lo aplico, cómo lo aplico, voy viendo cómo voy generando mayor fertilidad actual en esos suelos. Si yo incremento la fertilidad de mis suelos, le estoy dando a la planta la posibilidad de tomar más del suelo y menos externo. Y eso también se está viendo. Hay un detalle que me quedó pensando, o sea, cuando vos dijiste que vos querés la mayor cantidad de tiempo posible con cultivos vivos en el suelo. Sí, o sea, vos pensás, un cultivo de maíz o uno de soja está más o menos el 30%, así a número, el 30% del año cubierto. Entonces, si vos hiciste un cultivo de maíz y después lo mantenés en el rastrojo vivo, muerto digo, eso lo único que hace es pierde agua, temperatura, o sea, está en una mala condición. Ahora, y yo estoy perdiendo recursos, porque yo tengo que capturar carbono, tengo que tomar agua, o sea, puedo generar. Entonces, yo todo el otro tiempo, si yo tengo recursos, puedo poner un cultivo, otro cultivo. Entonces puede ser un cultivo de renta, ahí viene el trigo soja, trigo maíz, maíz poroto, o sea, hay un montón de alternativas que hay dando vuelta y cada zona tiene las suyas y lo que tenemos que ver es que se potencien. Y la otra es poniendo cultivos de servicio, lo que nosotros hacemos es estirar ese plazo. Hoy en los ensayos nuestros estamos prácticamente, hemos llegado hasta un 80% del año cubierto, de un 30 a un 80. Cuando un trigo soja normal está en un 40, 45, porque vos no todos los años tenés trigo soja. Y entonces ahí eso lo que hace es, las raíces están trabajando, generando estructura, liberando nutrientes, nosotros exudados radicales se llaman, ¿no? Entonces eso está generando estructura, mejorando, controlando, alimentando a otros, a la biota del suelo, que cuando más diversa es, mejor. Y ahí hasta un control indirecto de enfermedades. Por eso la biodiversidad es fundamental. Y nosotros hoy en un planteo tradicional estás entre 1 y 3 cultivos en la secuencia. Entonces, si nosotros hoy en algunos planteos ya estamos teniendo 9, 10. Entonces, eso te va dando otra visión y estamos buscando poner plantas que tengan distintos tipos de raíces, distintos tipos de exudado, incluso hay plantas que van a controlar, dirigidas a controlar alguna enfermedad. Entonces vamos ayudando, y si vos tenés menos presencia de enfermedad, menos agroquímicos, menos impacto ambiental en todos los sentidos, y ahí vamos construyendo. Ya finalizando la charla con el ingeniero Piper, él hace referencia a 3 puntos a tener en cuenta. El primero, el rol de la ganadería en el esquema de sustentabilidad. Luego, él habla sobre el trabajo de la agricultura continua y la sustentabilidad agrícola que se tiene que tener en cuenta en estos sistemas de producción. Escuchemos lo que nos comenta.
¿Y la ganadería, dentro de ese esquema que ustedes están trabajando, cumple algún rol? El esquema que yo vengo trabajando es agricultura continua. Para mí la ganadería cumple, o sea, lo quiero definir para que quede bien enmarcado en qué es lo que estamos pensando y trabajando. Ahora, la ganadería cumple un rol fundamental, porque primero es la transformación de un producto que nosotros tenemos. Nosotros ahora estamos realizando ensayos de silo en varias regiones, porque otra vez, hay hasta una parte que puedo capturar, después hay otra parte que ya no puedo capturar el carbono, porque ya no me da el suelo, ya me genera problemas. Entonces todo ese excedente yo lo puedo utilizar para la ganadería. El otro punto es, yo sé lo que necesito, lo que me requiere el suelo y lo que gasté en el sistema productivo. Entonces, ponerle que yo necesite 1 tonelada de carbono. Puse la tonelada de carbono, todo el excedente me lo puedo llevar. Y entonces, o sea, vos estás generando estás contribuyendo a ese proceso, digamos, virtuoso que nos permite trabajar. ¿Cuál sería la conclusión que vos podés darnos con respecto a esto que vos dijiste de lo que es el trabajo tuyo de la agricultura continua y de todo este nuevo proyecto? De que lleva tiempo, hay que cambiar la línea de cómo pensamos, tenemos que salir del punto, decir yo necesito la respuesta mañana y después veo, sino que tengo que decir, bueno, voy a construir esto. Es como cuando uno es recién casado y empieza a hacer su casa. Primero haces una piecita y la cocina, pero vos ya tenés que tener la idea de qué vas a querer y cómo vas a ir creciendo y cómo vas a ir construyendo. Entonces, es la programación, el saber, el paso a paso, el discutir, el estar, el manejar. Necesitamos mucho más experiencia para hacer esto, pero es una experiencia que está disponible. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, hoy hay muchos profesionales produciendo. O sea, cambió la población de gente. Nosotros tenemos gente, si bien hay gente grande, pero no es tan grande como en otros países. Tenemos gente joven que está en el campo, que están con ideas, con formación profesional o con formación propia, que conocen un montón. Entonces, lo único que hay que hacer es ordenar y animarse a ir construyendo eso. Como en algún momento pasamos de la siembra convencional a la siembra directa. Fue un salto. Llegó el momento de compartir con ustedes la pausa. Al volver vamos a estar viendo y escuchando la entrevista que le realizáramos al ingeniero Miguel Colar.